Todos los productos manufacturados pasan por procesos de extracción y transformación. Eso lo sabemos de libros, pero ¿qué pasa fuera de la universidad? ¿Cómo los ingenieros egresados se enfrentan al mundo real? ¿Y cuáles han sido sus estrategias para adaptarse a industrias en constante cambio? Estas preguntas son frecuentes en La Caverna, nuestro espacio recreativo de la Escuela de Ingeniería Química de la PUCB. Acompáñanos a resolverlas en este podcast. Hola, hola, estamos en un nuevo capítulo del podcast La Caverna. En esta ocasión vamos a hablar de la carrera de Ingeniería Civil en Metalurgia Extractiva y en esta ocasión nos acompaña una egresada de esta carrera, en este caso nuestra egresada que se llama Nicole Guajardo. Hola Nicole, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bien, bien, gracias. Muchas gracias por la invitación y súper contenta de estar acá apoyando a las actividades de la escuela. Perfecto, Nicole. Bueno, nos gustaría saber, Nicole, bueno, ¿qué estás haciendo? Háblanos un poquito, por ejemplo, cuándo fue que te titulaste y qué has hecho desde este momento de titulación hasta este el momento, ¿no? Hasta el presente. ¿Cómo ha sido esa etapa tuya ya de profesional y que nos cuentes un poquito cómo ha sido esta experiencia? Súper, bueno, yo ahora trabajo en Seibo SPA. Yo egresé de la escuela el año 2013. Me titulé un par de años después porque en ese tiempo, bueno, uno entraba a trabajar y como que te comía el trabajo y uno se demoraba un poquito más en titularse. Siempre me he desempeñado en el área de la investigación y desarrollo de procesos de investigación, principalmente orientados a la industria del cobre, producción de cobre, y también he incursionado un poquito en la industria de producción de cal a partir de desechos de la cementera. Eh, Siempre me he orientado en esa área, ahora de hecho estoy, como les comentaba, en una empresa que se llama Seibo SPA, que se dedica a la investigación y desarrollo en distintas áreas, que también creo una colega lo comentó en algún momento cuando la entrevistaron, que también estuvimos trabajando en la misma empresa. Nicole, cuéntanos un poco, tú en esta empresa tienes algún cargo. ¿Cómo es tu día a día? Em, y sobre todo, ¿cómo llegaste a esta empresa? Yo ingresé como ingeniero encargado de proyecto. A mí me ubicaron mediante una empresa de búsqueda de talento. Eh, de esa forma llegaron a mí, pasé por las entrevistas, me pareció súper interesante el enfoque que tenía la empresa de cómo abordar los problemas del área metalúrgica desde una mirada más sustentable. Entonces ingresé a esta empresa el año 2020 como ingeniero encargado de proyectos y actualmente soy líder del área metalúrgica. Tengo a cargo un equipo de trabajo con quienes realizamos ciertas pruebas metalúrgicas orientadas a la innovación, procesos de innovación, y en eso estamos. Es bastante entretenido, es un área que a veces se deja un poco de lado en desmedro de la producción, ¿no es cierto? Porque nosotros nos desenvolvemos en un ambiente que es puramente productivo, entonces es difícil innovar en ese ambiente y es un desafío el hecho de enfrentarse a las tecnologías existentes que ya sabemos que funcionan, y etcétera, etcétera, pero sabemos que pueden ser mejoradas y que de todas maneras podemos generar un cambio disruptivo en la industria. Entonces, eso es lo que nos mueve y en eso estamos trabajando y es un área que me ha resultado ser súper atractiva para desenvolverme como profesional. No es fácil, de hecho, es súper difícil. No, es que, claro, históricamente la industria, claro, tiene sus objetivos y generar innovación, generar investigación en la propia industria es sumamente complejo. Entonces, bueno, primero felicitarte por este nuevo puesto, por el puesto de liderazgo que es sumamente difícil, sobre todo entiendo que en mujeres cuesta un poco en esta área, en este mundo metalúrgico, minero metalúrgico, que históricamente había sido un mundo prácticamente de puros hombres y que eso afortunadamente ya está cambiando. Nicole, cuéntame un poco qué se siente o básicamente cómo tú crees que has evolucionado en este mundo profesional. ¿Es fácil ir creciendo?
¿Cada cuánto tiempo has visto este desarrollo tuyo? ¿Y cómo has tomado decisiones? Es decir, ¿cómo tú te enfrentas en esto de un nuevo cargo? Te voy a preguntar algo quizás simple. ¿Es algo que te preguntan o es algo que simplemente te dicen y tú lo tomas o lo dejas? ¿Cómo es ese mundo a la hora de la toma de decisiones, sobre todo en subir en los cargos? Mira, particularmente en la empresa en la que me encuentro ahora es súper participativa en lo que respecta a que eh, no es, si bien tiene un orden, un organigrama y tiene jerarquías, tratamos de que la comunicación sea bien lineal, en el sentido de que existe un vínculo de confianza con la jefatura, existe un, oye, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sentirías si? Entonces, eso es algo que agradezco mucho de la empresa y en general en las empresas en las que he estado, durante mi experiencia laboral, desde que salí de la universidad, yo he solido trabajar en empresas que son pequeñas, no son empresas muy grandes, entonces la comunicación ha sido bastante fluida entre las líneas de mando, los cargos de más arriba, etcétera, etcétera. Y bueno, respondiendo un poco a la primera pregunta, si ha sido fácil o ha sido difícil, bueno, es bien difícil. Cuando uno sale de la universidad, sale lleno de dudas, de, de preguntas, de pensar, pucha, uno se encuentra con gente que sabe tanto más que tú dices, chuta, ¿estaré preparado a esto? Sale con ciertas inseguridades de repente, depende mucho, sí, de la personalidad, claramente, pero de todas maneras es un camino que hay que ir forjando y hay que ir creyéndose el cuento, o sea, de que uno puede, de que a lo mejor estudiando un poco más se puede, de que uno tiene todas las herramientas para poder enfrentar los desafíos, y eso es algo que agradezco de la escuela, de los profesores que tuve en ese entonces, que si bien a veces existen esas inseguridades, el perfil profesional que nosotros tenemos nos ayuda a poder resolver de manera exitosa la mayoría de los problemas que se nos puedan presentar, tanto operacionales, porque igual estuve trabajando en una planta piloto, eh, como de ingeniería, como de innovación, entonces nos ayuda a darle un poco la vuelta a los problemas y pensarlos de repente con otra mirada. Eso es algo que agradezco de la formación que tuve. Excelente, Nicole. Bueno, tú nos mencionabas que está relacionado con la innovación, con la investigación. Aquí te quiero hacer una pregunta simple. ¿Cómo lo hacen ustedes? Em, ¿Cómo hacen para investigar? ¿Se apoyan en búsqueda, en información en el extranjero? ¿O ven algo relacionado en Chile, en las universidades? ¿Cómo es esa búsqueda de investigar? ¿Cómo es investigar en la industria, básicamente? Sí, o sea, es bien transversal, porque básicamente tenemos que centrarnos en cuáles son los dolores que tiene la minería actualmente, cuáles son los problemas. Y en base a qué problemas existen, podemos buscar una solución. Entonces, claro, o sea, existen conversaciones con la industria, con personas que han trabajado en la industria, eh, el estudio de las condiciones actuales de la industria, de cuáles son los problemas que se vienen. Sabemos que se requiere innovar en orden de cumplir con normativas ambientales, en orden de cumplir con la demanda de cobre o con la demanda de otros metales. Entonces, es un poco de todo, es un poco de la palabra directa de la industria, como también de la economía, cómo se va a mover el tema del mercado de los metales, cómo se mueve también el tema medioambiental, que es algo que no podemos dejar de lado y que a veces no se valoriza del todo el efecto medioambiental que pueden tener las tecnologías de innovación, sino que como que se valoriza principalmente la producción. Entonces, es una mirada bastante, no compleja, pero sí desde distintos puntos de vista. O sea, hay que englobar muchos puntos de vista para poder innovar y poder ir por la senda correcta, porque uno puede innovar en cualquier materia de la minería, pero efectivamente hay que centrarse en algún problema que sea actual y que genere realmente un dolor. Ese creo que es el mayor punto. Ya, Nicole, ahora háblame un poquito de tu círculo de trabajo. ¿Con cuántas otras profesiones tú te relacionas? ¿O son todos y todas ingenieros metalúrgicos? ¿Hay variedad No, en ese círculo?
Sí, hay variedad de profesionales. De hecho, yo fui la primera metalúrgica que llegó a la empresa así como al área de I+D, como a fortalecerla, porque yo tenía colegas que eran metalúrgicos, pero trabajaban en otra área, no estaban trabajando directamente en el proyecto en el que yo participé. Entonces, alrededor de, por lo menos diría yo, deben haber 6 profesiones distintas que andan dando vueltas entre mis colegas. Es bien multidisciplinario. Sí, y eso también enriquece el trabajo, porque cuando uno ve la innovación desde el punto de vista metalúrgico, lo que importa al final del día, por ejemplo, si es que está en la industria del cobre, es sacar cobre. El cómo se ve después, pero de repente en la innovación hay que tener esa respuesta, o sea, no puedes ir como de adelante hacia atrás, o sea, hay que generar un poco el método científico y eso es algo súper importante y que a veces nosotros obviamos un poquito como más ingenieros metalúrgicos donde nos enfocamos solo en la producción y que ya tenemos que sacar cobre, tiene que ser rentable y eso sería todo. Pero resulta que eso no te permite eh, como generar procesos de optimización, entonces hay que tener ojo con el enfoque que se le da a la innovación, cómo innovamos, cómo se genera el proceso, y bueno, trabajar con compañeros que son de distintas disciplinas me ha ayudado a ampliar esa visión y a también adquirir conocimiento en otras áreas, etcétera, etcétera. Interesante lo que nos comentas. Nicole, cuéntanos, ¿tú has tenido la oportunidad de hacer algún posgrado o te gustaría hacer algún posgrado pensando en que de a poco tu profesión sea ligado a lo que es la investigación? Y hoy por hoy, cuando se habla de investigación, también se asocia a lo que es maestría, en algunos otros países quizás doctorado. Eh, Cuéntanos, ¿has tenido algún tipo de formación extra una vez que te graduaste o si consideras en un futuro cercano hacer este tipo de formación? Bueno, en estos momentos yo no tengo posgrado, tengo solo mi grado en la Universidad de Ingeniería, pero sí, o sea, efectivamente en el mundo de la investigación tú te encuentras con muchos doctores, principalmente doctores, de hecho, o sea, es en menor grado el magíster. Pero sí, o sea, me gustaría hacer algún posgrado, alguna especialización en algún área en particular, o sea, lo encuentro súper interesante y es efectivamente para la investigación es necesario estudiar un poco más allá, o sea, yo efectivamente tengo un conocimiento eh, bien operacional dentro de todo, pese a trabajar en la innovación, no necesariamente porque me haya desarrollado en alguna minera grande o algo por el estilo, pero sí he hecho muchas pruebas de laboratorio, he corrido pilotaje, entonces, pese a ello, pese a no tener experiencia en la faena como tal, tengo experiencia en los procesos. Pero claro, o sea, me gustaría profundizar un poco más en la parte teórica, en la parte de la cinética de los procesos, etcétera, etcétera, que es súper interesante y que por lo general se profundiza más en los doctorados magísteres. Claro, te lo comento porque este es un área que el que exista posgrado en la industria es, al menos en Chile, poco usual. Sin embargo, cuando uno analiza a otros países, quizás es lo muy normal. Entonces, yo creo que en un futuro cercano en Chile, esto va a ir ya tendiendo a lo que se ve en el extranjero y se va a requerir estudios de posgrado y sobre todo en lo que tú realizas. Y no tanto pensando bueno, hacer publicaciones ni nada, sino que la idea es que puedas tener otra mirada en cómo investigar, cómo encontrar o generar una investigación en el proceso, cómo hacer innovación. Entonces, te lo, te lo pregunto porque, claro, yo me imagino que en algún momento, quizás en tu propia empresa, capaz que te inciten a esto, a que puedas encontrar algún tipo de posgrado, ya sea maestría o doctorado. El doctorado tiene el tema que son más años, son 4 años usualmente. El magíster es un poco más cortito. Y bueno, ahí entonces quería saber si en algún momento te lo has pensado. Es complejo también, porque uno también tiene que seguir teniendo ingresos y ahí entonces habría que ver cómo la empresa puede asumir esto. Pero te lo pregunto para decir, te lo quería
preguntar para justamente saber cómo había sido tu trayectoria en caso que hayas tenido. Ahora, Nicole, hablemos un poquito de cómo ingresaste a esta empresa. Ya tú me mencionaste que había una empresa de reclutamiento, pero, y bueno, y si me dices que fue en el 2020, por tanto, entiendo que por ahí estuvo ligado con la pandemia, los inicios de la pandemia. Eh, ¿Cómo fue ese proceso? ¿Te acuerdas si cuántas pruebas te hicieron, si hubo alguna selección, si hubo entrevistas? Supongo que sí, pero quisiera saber, si es que te acuerdas, más o menos a qué te enfrentaste para así informarle a los que están pronto a salir qué es lo que les espera quizás, porque es bastante reciente, 2020, en el año en que ingresaste. Sí, sí, de hecho debo hacer una corrección porque debo admitir que con esto de la pandemia se me desordenan los años. Yo ingresé a la empresa en 2021. 2020 Ah, estaba trabajando sí, en mi empresa anterior, o sea, ya como que estábamos un poquito ya avanzados en la pandemia. ya Sí, estabas en ahora plena que pandemia. sí, claro, ahora que empezamos a recapitular, sí, esto de la pandemia me ha desordenado un poquito mi escala temporal, A todos pero el nos ha año pasado. 2021 ingresé a Seibo y sí, o sea, todo partió con una llamada de una empresa de reclutamiento donde me indicaron que mi perfil podría encajar en este puesto debido a que yo estaba trabajando en otra empresa y que estaban buscando una persona para que liderara un proyecto de innovación, etcétera, etcétera. Y ahí me llamó la empresa de reclutamiento directamente. Luego tuve entrevistas con nuestra CTO, que también es mujer. Que eso es súper bacán en la empresa, que hay hartos puestos de peso que tienen presencia femenina. Y también tuve una entrevista con una asesora de la empresa que, que también con su vasta experiencia y todo eh, me evaluó en esta entrevista. Si mal no recuerdo, tuve dos entrevistas con nuestra CTO y después pasé una entrevista con el gerente general. Wow, igual fue Era un un proceso. proceso, sí, es que como te decía, igual la empresa no es tan grande y fue un proceso, o sea, como bien importante, o sea, para mí entrevistarme con un gerente general igual fue heavy, o sea, porque yo decía, chuta, significa que estoy pasando de etapa, que ya esta sería como la etapa final. Y uno igual, claro, se pone nervioso, pero aparte que, bueno, nuestro gerente general eh, tiene una mirada súper como interesante de las cosas, entonces muy interesante conversar con él. Claro, te Eh, sentiste bien recibida quizás en cada una de estas entrevistas, como que te trataron de tú a tú quizás. sí, de todas maneras, o sea, la entrevista, eh, bueno, anteriormente yo pasé por muchas entrevistas en algún proceso que cuando yo sí estuve buscando trabajo y uno lamentablemente no puede decir que todas las entrevistas son buenas. Y hay que tener mucha paciencia y hay que tener mucha resiliencia porque de 10 entrevistas a lo mejor en una o dos te van bien, o sea, partiendo porque hay veces que ni siquiera leen tu currículum y te citan a entrevistas donde tú vas así todo formal, todo ordenadito y te dicen, ah, no, es que sabes que tú no tenías experiencia en lo que yo estoy buscando. Y es como chuta, entonces, ¿para qué me llaman? ¿Cachai? Claro, sí, Y, ocurren esas malas y prácticas pasa. en muchas ocasiones. Claro, entonces, y pasa porque, claro, el ritmo de la minería es muy rápido, entonces seguramente a la persona le mandan un montón de currículum o llaman a un montón de gente y ahí hacen la selección, entonces, más que nada recomendarle a los chiquillos que tienen que ser ellos mismos, o sea, no hay que simular nada, no hay que aparentar ser otra persona. Si al final a uno cuando lo seleccionan es porque realmente creen en sus capacidades y porque fuiste destacable para el cargo en el cual estás postulando, o sea, tampoco sentirse mal porque no te seleccionan, si a veces uno realmente no encaja con los perfiles que están buscando. Entonces, básicamente es que hay que tener paciencia, hay que tener la resiliencia de decir, chuta, a lo mejor yo no era para este cargo nomás, o sea, no hay que tener harta tolerancia a la frustración en ese sentido y también de cada entrevista se aprende. Siempre uno saca experiencia, o sea, eh, eso es lo importante de todo. Ya, Eso es y lo importante de todo. cuando tú ingresaste ya en la empresa que te dijeron, ya, usted va a empezar, le esperamos tal día. eh, ¿Te recuerdas cómo fue ese primer día? ¿Esto era virtual, era presencial? ¿Cómo fue ese primer día?
Fue presencial y de hecho, bueno, yo tuve un periodo de transición entre que me fui de la empresa en la que estaba, porque yo era jefa de planta, entonces no podía irme como de un día para otro, Claro. y la empresa nueva que llegué. Entonces, tuve un periodo de transición como de 3 semanas, más o menos 3 semanas a un mes, donde ordené todo mi trabajo anterior y empecé a involucrarme un poco en la empresa nueva, pero también como no había firmado la confidencialidad, tuve algunas conversaciones con la CTO entre medio, obviamente fuera de mis horarios laborales de la otra empresa, para poder también empezar ya a generar un músculo como de innovación según lo que ellos estaban buscando y lo que esperaban del cargo. Entonces, igual fue entretenido porque no todas las personas de cargos como CTO, por ejemplo, se dan el trabajo de como introducirte al mundo al cual tú vas a llegar. Entonces, en ese sentido, no tengo nada que decir. Mi primer día fue presencial. Fue justamente con la CTO. Ella misma me recibió, estuve todo el día con ella. Me llevó al laboratorio que tenía la empresa, conocí a todos los muchachos. Igual con nervios porque era un desafío nuevo y me estaba cambiando de empresa, o sea, era como la primera vez que se me daba esta oportunidad de cambiarme a una oportunidad mejor. Entonces, igual con los nervios de hacerlo bien, también de un cargo de esa responsabilidad, de llegar a liderar un proyecto en la empresa, entonces igual fue entrete el desafío, pero fue muy bueno el recibimiento, o sea, nada que decir. Bueno, qué bueno saber que al menos toda esta experiencia para ti ha sido bien satisfactoria. Y hemos visto con el resto de egresados que cada uno tiene su propia experiencia, ¿no? Hay algunos que tienen inducciones mucho más largas, otros que simplemente ya les dicen, vamos a trabajar de una y vas tomando las experiencias sobre la marcha, ¿no? Oye, Mm. y bueno, de alguna forma tú diste un paso bastante complejo, que es dejar un puesto de trabajo, quizás con todo este tema de la pandemia andando, e ir a otra empresa. Eso, cuéntanos un poco, así dentro de lo que puedas, ¿en qué te basaste? ¿Qué consideraste en esta decisión que no debe haber sido tan fácil? Eh, y qué es lo que uno piensa en esos momentos cuando te llaman de otra empresa? Eh, ¿Qué te pasa por la cabeza en esos momentos? Em, bueno, uno de los, como de los principales puntos que uno piensa cuando está trabajando en innovación es la estabilidad. Em, Como te comentaba en un principio, la innovación es súper difícil y por lo general las empresas de innovación trabajan con recursos limitados. Entonces, uno de los primeros puntos que yo me centré para cambiar mi decisión fue la estabilidad, o sea, para cambiar de trabajo fue la estabilidad, para tomar mi decisión. Lo otro que me llamó mucho la atención es que la empresa a la cual me cambié ya tenía un producto de innovación que estaba siendo comercializado. Entonces eso también me llamó mucho la atención de la empresa, porque dije, chuta, ya recorrieron, aunque sea en un producto, recorrieron el camino y ya están vendiendo un producto, ya es comercial, ya están en la minera, entonces eso me llamó mucho la atención porque dije, chuta, entonces aquí efectivamente las personas que generan innovación ya tienen todo el camino recorrido, o sea, ya saben cómo llegar a eso, entonces eso también me llamó mucho la atención. Y bueno, por otra parte, la cercanía con mi casa, en este caso, que yo vivo, bueno, me trasladé de Viña, yo soy de Viña originalmente, me trasladé a Santiago. Y claro, o sea, donde yo trabajaba antes estaba fuera de Santiago, específicamente cerca de Tiltil, y ahora me estaban ofreciendo un trabajo que era en Santiago mismo, entonces era harta la diferencia en tiempo, movilización, etcétera, etcétera. Pero Yo creo que viste eso fue lo que, una lo que marcó mi mejoría, decisión. una mejoría en términos de calidad de vida, analizaste la empresa por lo que veo, investigaste y bueno, eso quizás es algo que uno debiese basarse también, ¿no? Teniendo tu experiencia, pensando en nuestros futuros y futuras egresadas de la Escuela de Ingeniería Química. Nicole, ya
para ir cerrando un poco, cuéntanos ahora o danos, por ejemplo, algún tipo de comentario asociado a tu formación. Si bien fue hace unos años atrás donde algunos profesores a lo mejor ya no están, Sí, yo o creo sea, que ya porque casi hemos estado un renovando un poco poquito. lo que es la planta de profesores, pero cuéntanos en tu formación, algunas quizás asignatura o algún profesor que tú digas, sí, esto yo todavía lo mantengo en mi trabajo, algo que quizás le recomiendes a las futuras generaciones en cómo fue tu experiencia en el paso en la Escuela de Ingeniería Química, lo que le recomendarías a ellos para quizás seguir un buen camino o aspirar a un puesto como el tuyo. Sí, o sea, bueno, lamentablemente la mayoría de los profes que yo tuve ya no están, pero de todas maneras eh, siempre tengo en la memoria o en las cosas que uso en mi trabajo al profe Álvaro Aracena, que él todavía está, que bueno, cuando yo estaba, él recién había llegado, por el año 2010 creo que fue, 2011 por ahí, eh, pero claro, o sea, eh, gran parte de lo que él me enseñó, porque él me hizo hidro y piro, lo ocupo hoy en día. Enseñanzas que tuve con el profesor José Torres, el hecho de poder solucionar problemas, porque con él tuve, por ejemplo, mecánica de fluidos, donde podíamos llevarlo a apuntes a la prueba y aún así no podía ir a hacer el ejercicio. O sea, era una cuestión de ocupar la cabeza así, pero hey, o como con el profe Meyer, también tú podías llevar todo apuntes, pero cuando llegaba a la prueba no podía ir a hacer el ejercicio. Entonces, agradezco esa enseñanza que nos dejaron de poder, pese a tener todo ahí, poder generar ese músculo de saber ocupar la información, o sea, el poder pensar en cómo resolver las cosas. La señora Amelia también que me hizo clase, profesor Santana, don Horacio, creo que ese enfoque que le daban al hecho de que tú, pese a que tuvieras todos los apuntes, tenías que pensar igual, eso creo que fue súper relevante en mi formación. Y el hecho también de tener confianza en sí mismo. O sea, yo siempre recuerdo el profe Javier Silva me decía, oye, pero cree en ti, créete el cuento. Porque efectivamente yo podía hacer las cosas y él lo veía, pues, pero claro, a veces a uno le cuesta un poquito. Entonces, lo que es importante, y sin desmerecer a la teoría, pero uno como ingeniero debe tener la capacidad de poder resolver cosas en el tiempo que corresponde. La teoría uno puede recurrir al libro, puede recurrir a los fundamentos teóricos en un libro, donde sea, para poder recordarlo o memorizarlo, etcétera. Pero creo que la mayor parte de nuestra formación está en poder resolver los problemas sin complicarnos mucho la existencia, que ese es un punto también, sin darnos mucha vuelta, y en tiempo acotado. Creo que eso es lo que vale al final como profesional en gran medida, sobre todo si es que trabajan en plantas productivas. Pero el hecho de darle un enfoque distinto a las cosas y de poder aprender de la experiencia de todos sus profes fue súper valioso para mí. Excelente, Nicole. Bueno, yo te quiero confesar de que eso de llevar apuntes a las pruebas todavía existe. Y bueno, qué bueno que nos hayas dado esa experiencia y sobre todo mencionarte que mucho de esto todavía se mantiene. Bien, Nicole, entonces muchas gracias por toda esta enseñanza. Te dejo invitada también a que, si es que no la conoces, a la Asociación de Egresados de la Escuela de Ingeniería Química, que Uh-huh. no sé si tienes el conocimiento que existe. Sí, sí, conozco que existe, pero nunca he participado de los encuentros. A lo mejor por ahí algún encuentro voy a ir, Bueno, pero sí sé que existe. te dejo invitada entonces para este año porque son encuentros que vamos a tratar de hacer anualmente. Si bien la asociación se maneja de forma independiente, em, la idea es que todos los egresados de las tres carreras puedan integrarse. Históricamente ha sido más de los ingenieros civiles químicos, pero la idea es que se puedan integrar todos porque la asociación es de todas las carreras. Y Uh-huh. bueno, muchas gracias por este momento, por tu tiempo, sobre todo por darnos eh, toda la información que es muy valiosa sobre todo. Y nada, felicitarte
toda la trayectoria, que sigas creciendo y sobre todo dejarte invitada a que si tú necesitas o ustedes ahí en la empresa necesitan algún aporte por parte nuestra, por parte de la universidad, por parte de la Escuela de Ingeniería Química, bueno, es solamente sabes que te comunicas con nosotros y ahí podemos ver algún tipo de colaboración en, en el área que se necesite. Y bueno, a todos nuestros oyentes, a todas las personas que nos escuchan, les dejamos entonces invitados a que sigan nuestras redes sociales y sobre todo que esperen nuevos capítulos del podcast La Caverna. Muchas gracias por Muchas todo. gracias, Ernesto. Que Nos estés muy vemos. bien. Vale, chao, chao. Ya, vale. Chau, Chao. chau. Gracias.